palabra del Señor para que el Señor nos hable y nos muestre. Porque mire, este año es el mes de recuperar la visión. ¿Cuántos le han estado pidiendo a Dios que le recuperen la visión? Entonces yo le decía a los hermanos, tuvimos hace 15 días un ayuno y les decía, vamos a pedirle a Dios, vamos a ayunar para que Dios nos ponga una visión, porque se han perdido las visiones. Hoy en día la gente ya no le pide al Señor hablar lenguas, discernir espíritus, don de sanidad. Ya no, ya lo que quieren es ocupar un lugar. Y eso no es así. Así es de que por eso vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Porque todo el mundo está predicando qué es la santidad, para qué sirve la santidad. Y yo he estado oyendo a los hermanos que han estado predicando y digo, es cierto, porque la santidad de Dios no la podemos encerrar solamente en una cosa. Y entonces dice aquí en el libro de Levítico 11:45, dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que nosotros debemos de aprender, que Dios tenía que hacer una diferencia entre los demás pueblos. Los demás pueblos tenían que diferenciarse el pueblo de Dios, porque una de las características que podemos mirar ahí en el libro del Éxodo, cuando Moisés recibe la instrucción que vaya a sacar al pueblo de Israel, le dice, Señor, solamente una cosa te quiero pedir. Yo sí voy a ir a hacer todo lo que tú me digas, pero si tu presencia no va conmigo, dice, entonces yo no voy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo el Señor, bueno, yo voy contigo, solamente lo único que les pido es que sean santos. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren, muchos anhelamos la presencia de Dios, pero se nos olvida que Dios no puede morar donde hay inmundicia, donde hay iniquidad, donde hay pecado. Eso va a alejar la presencia de Dios. Por eso el plan de Dios se mira desde el principio. Se mira que Él daba un mandamiento al llamado a su pueblo y decirle, sed santo porque yo soy santo. Y hay varias palabras, varios significados de la palabra santo, pero usted conoce por lo regular aquella palabra que dice santo, apartado para, consagrado para. Pero hay 5 significados importantes que vamos a mirar en la Biblia y qué significa cada uno de esos. Pero yo quiero ir mirando cómo Dios en esa santidad, acuérdese que la santidad también nos marca que es sinónimo de pureza. La santidad de Dios también es sinónimo de poder, de transparencia, de amor, de benignidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted mira que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, dice que ellos estaban desnudos, porque en ellos había santidad, en ellos había pureza. ¿Cuántos dicen amén? Pero al pecado, por el pecado que entró, entonces se perdió esa santidad, se perdió la comunión con Dios, y entonces el pueblo fue errando, fue saliéndose cada vez más de los planes, de los propósitos. Pero Dios ya tenía un propósito. ¿Cuántos dicen amén? El punto es que podemos mirar, váyase conmigo al libro de Deuteronomio 33, por favor. Son varias citas lo que le quiero ir dando, pero quiero ir viendo poco a poco cómo la Biblia nos enseña. Deuteronomio 33 del 1 al 3, Biblia Torres Amat, dice así: esta es la bendición que Moisés, varón de Dios, dio antes de su muerte a los hijos de Israel. Verso 2. Y dijo así: de Sinaí vino el Señor, y de Seir nos esclareció. ¿Me está siguiendo? Resplandeció desde el monte Farán, y con él, ¿qué dice? ¿Qué dice su Biblia? Millares de santos. Ahí lo está viendo, ¿ah? Millares de santos, dice. Y en su mano derecha traía la ley que nos dio desde en medio del fuego. Fíjese que cuando el Señor baja, Él traía los mandamientos y los estatutos. Dios quería acercarse a su pueblo y tenía que tener una comunión, pero tenía que poner una ley que era la ley de fuego. ¿Sí lo está leyendo? Por eso le puse ahí la Biblia Torres Amat. Y entonces podemos mirar que ahí el Señor ya venía con millares de ángeles. Fíjese, apenas estaba aquí el pueblo de Dios, el pueblo redimido, el remanente que Dios iba a sacar de Egipto. Bueno, todo el pueblo, porque después de ahí hizo una separación, un escogimiento, pero bueno, lo vemos más adelante. Pero todo ese pueblo es al que Dios le iba a llamar pueblo santo, nación santa. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces dice que lo sacó, pero dice que en el monte, diga conmigo, en el monte. En el monte dio la ley de fuego. Entonces esa ley de fuego no permitía que nadie se acercara a Dios, porque moría, caía fulminado. Y entonces cuando dice la palabra, y usted lo puede leer en el libro del Éxodo, dice que cuando Dios habla a Moisés, dice que Moisés le dice: santifíquense, límpiense en sus vestidos, porque al tercer día el Señor descenderá. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice que le dijo Dios: pero ponles límites. Ponles límites, porque aquel animal o aquel hombre que atraviese los límites, dice, ciertamente morirá. Por eso usted mira los grados de santidad en el tabernáculo. No es la misma santidad que vemos en el atrio, no es la misma santidad que vemos en el lugar santo, y no es la misma santidad que vemos en el lugar santísimo. Diga conmigo, en la santidad hay un proceso. Hay un proceso. Dios nos quiere llevar a su máxima expresión en santidad, porque el propósito y el plan de Dios ya lo tenía definido desde un principio. Por eso es que hoy en día una de las cosas que nosotros debemos de estarle pidiendo a Dios es decirle: Señor, permíteme retomar la visión, permíteme recuperar la visión. Porque yo platicaba con su pastor y le decía a su pastor que hoy en día ya no hay discípulos. Hay discípulos, pero hay diferentes tipos de discípulos. ¿Para qué tener discípulos como Judas? Dígale al que está a su lado: ¿para qué hacer ese tipo de discípulos? Si van a traicionar, si van a robar, si van a menospreciar, ¿o no? Acuérdese que cuando Jesús se llegó a la casa de Simón el leproso, llegó una mujer, le rompió un frasco de alabastro, y el otro dijo: este no vale la pena, mejor lo hubiéramos vendido ese y nos ve. ¿Sí o no? Menospreció a su maestro. Y de la misma manera también hubo otro discípulo que se llamaba Tomás, que ese ni le ponía atención y le decía: es necesario que vaya a Jerusalén y que perezca. Vamos, dice, para morir. Dice: pues vamos contigo. Ni sabía de lo que estaba hablando, pues ya vamos para que muramos. Gente que están todos los discipulados, pero siempre está pensando en otras cosas. Entonces dice la palabra que Moisés dice que estando al pie del monte, dice que empezaron aquellos a oír los sonidos de los truenos, las trompetas y de todo. Dice que cuando más sonaba el carnero, el cuerno del carnero, dice que es porque la presencia de Dios se iba alejando. Cuando usted oye ese toque de shofar que se oye turut, ese ahí es cuando el pueblo podía subir, porque ya la presencia de Dios se había ido. Por eso aquellos shofaristas que tocan el cuerno sin estudiar. Yo me acuerdo cuando yo comencé en la iglesia de Tláhuac, me recuerdo que yo no tenía para mi shofar, y entonces me compré un caracol y yo le hacía como el shofar, y ya me sentía yo el shofarista, ¿no? Porque un shofar cuesta caro. Y yo me sentía el shofarista, pero un día que me enseñaron acerca del shofar y lo que era el caracol, por allá aventé el caracol, porque dije: no, eso lo usan para otros ritos. Y la trompeta de Dios, solo Dios la toca. ¿Cómo la va a tocar? A través de la inspiración, por medio del aliento que usted tiene cuando tiene el Espíritu Santo. Entonces hoy en día estamos aquí en la presencia de Dios gozándonos, y empieza el chofarista. Es para que uno que ya está estudiado diga: cállate, no digas eso, porque estás diciendo que ya no está. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Entonces fíjese, hermano, que él estando allá, cuando empezaron a ver los truenos, los rayos y todo, y vieron a esas multitudes, porque usted cree que no vieron a las multitudes. Vieron allá que el rayo se movió, y entonces decían: no, hombre, ¿quién sabe qué está pasando allá arriba? No, mejor habla tú, Moisés, y a nosotros dinos qué dice. Porque no cualquiera quiere acercarse a la santidad, porque piensa que la santidad es una maldición. ¿Sabe cuánta gente que no ha sido discipulado y no ha sido enseñada no se quiere comprometer e ir a más? Porque la santidad para los hijos de Dios es una protección para nosotros. Dígale al que está a su lado: la santidad es una protección. Porque Dios te ama tanto y no te quiere fulminar con tu pecado o con mi pecado, para que no se oiga tan feo, mi pecado. Entonces Dios decía: tengo que hablar con ellos. Y entonces dice que subió Moisés y le entregó la ley. ¿Está de acuerdo conmigo?
Y entonces ellos se bajó y les enseñó. Se recuerda que dice que cuando él estuvo allá arriba en el monte, dice que 40 días, dice que su rostro ¿qué? Resplandecía por estar en la presencia de Dios. Hasta este punto vamos bien. Levítico 10:3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerquen, me santificaré. Fíjese cómo Dios necesita, Dios usa vasos que estén dispuestos a apartarse para que sean usados por Él y que Dios hable a través de sus vasos, a través de sus siervos. Por eso yo le pregunto, pregúntele al que está a su lado y dígale: ¿cómo andas en la santidad? ¿Te estás santificando para que Dios te pueda usar? Porque según este pasaje dice: entonces dijo Moisés a Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote. Porque el sacerdote era el que estaba designado para interponerse o para ser un mediador entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Pero su mayor preocupación del sacerdote es que no tuviera ninguna mancha, ninguna contaminación, ninguna inmundicia en sus vestidos, porque él sabía que podía morir en la presencia del Señor. ¿Sí o no? Entonces yo me imagino, oiga bien lo que le voy a decir, yo me imagino que usted puede saber hasta dónde puede llegar en el atrio, hasta dónde puede llegar en el lugar santo, pero usted ya cuando sabe qué tipo de santidad, ya sabe hasta qué punto puede estar aquí. Entonces yo estaba pensando, ¿verdad? De alguien que estuvimos platicando acerca del tabernáculo. Yo me imagino que el sumo sacerdote, ¿cómo se imaginaría que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? ¿Cree que entraría así como Juan por su casa? Ya llegué, así. Pues él tenía como que poquito a poquito. A ver si no, y como iba pasando, iba viendo si no. O tal vez agachado así para, no, o sea, si ve que se chamusca el cabello, dice: no, ya no me meto. No sé. Hoy en día se ha perdido la reverencia y el temor a Dios, porque hoy todo mundo quiere servir, quiere cantar, pero quiere hacerlo como se le pegue la gana. Y entonces por eso nosotros vemos que Moisés establece y le dice: Dios, levanta sacerdotes, porque ellos van a ser los encargados de presentar las ofrendas. Entonces el sacerdote, ¿usted cree que le decía: bueno, le voy a pasar su ofrenda de mi hermana Francis, ahí más o menos, pues porque me cae bien y es de la familia? ¿Sabía que estaba de por medio su vida o no? Se la regresaba, si la veía así, toda bien bonita la oveja, pero con un ojo así medio chueco, se la regresaba, porque si no, por ese ojo chueco, y si yo por quedar bien con ella, me van a dar a mí chicharrón. Yo quisiera que usted se preguntara: ya está sirviendo en diferente tipo de área, no sé si está en el atrio, si está en el lugar santo, en el lugar, yo no sé en cuál lugar se encuentre, pero ¿cómo andamos con eso? ¿Está cuidando que las ofrendas que usted le dé a Dios, o que le den a Dios a través de su cargo, a través de su ministerio, sean perfectas, para que al momento que usted se presente de Dios no tenga ninguna mancha, que no le afecte a su ministerio? Mire, Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis para mí, seréis para mí un reino, dice, y seréis para mí un reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Y una qué? Una nación santa. Y estas palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces todo el mundo dice: ay, es que yo soy linaje real, sacerdocio real, ¿verdad? Nación santa, pueblo escogido, ¿verdad? Yo le pregunto en esta noche: para poder ser sacerdote, usted sabe que debe de presentar sacrificios en el altar, tiene que presentarse en el altar. Y si usted no sabe manejar el altar o usar el altar, ese mismo altar lo puede consumir, porque no puede presentar fuego extraño. Por eso es que si nosotros no vemos a una iglesia que está santificada, no va a arder el altar.
Si dice Isaías que desde Sión saldría la ley, ¿cuántos dicen amén? Isaías dice que desde Sión saldría la ley. De los labios del sacerdote se iba a aplicar la ley. Pero si el sacerdote estaba mal, moría. Yo quisiera mirar por qué se ha ido perdiendo eso. Porque ahora solamente decimos, porque soy un reino de reyes y sacerdotes. Dígame, la santidad que nosotros hemos alcanzado ya me impulsa a servir a una área de servicio. O todavía estoy pensando porque todavía no se siente santo, no se siente santa. Dice, no, es que estoy esperando otro ratito para servir. No, desde el momento en que Dios lo saca de las tinieblas, usted ya está santificado. Porque dice su palabra, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que nos santifiquemos porque Él quiere hablarnos a nosotros. Nosotros necesitamos recuperar la visión de lo que dice el escrito está. Porque ¿sabe cuánta gente viene a la iglesia y ve, no ora, no lee la Biblia, pero ve a uno que es medio profeta o a una que es media profeta, que está peor que él, y le dice, hermana, ahí te encargo, a ver qué Dios te muestra? Imagínese, hermano, eso fue lo que le pasó a Saúl. El rey Saúl, Dios ya no hablaba con él, Dios ya no le daba visiones. Sin embargo, fue a ver a una pitonisa para ver qué veía. ¿Sabe que el grado de santidad que ha perdido o que hemos perdido, andamos preguntándole, ¿y cómo me ve, hermano? Mejor pregúntese, ¿cómo me ves, Dios? Pero andamos pidiendo y buscando visión con alguien que está peor de ciego que yo, porque no leemos. Porque dice, estaba diciendo el hermano Josio, ¿verdad?, que su palabra nos va a iluminar. Y el Salmo 47 dice, Dios envía tu luz y tu verdad, y ellos me guiarán a tu santo monte y a las moradas eternas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que para subir al monte no se necesitaba ir santo? ¿Cuántos anhelan ir a las moradas de Dios? ¿Sí anhela ir a las moradas de Dios? Primero tiene que pasar al monte, porque antes de que llegara a las moradas, primero están los montes. Si usted y yo no somos una persona de monte, porque la palabra lugar alto, la palabra misbahat quiere decir lugar alto, lugar de encuentro, lugar de contacto. Y entonces Dios le dijo al sacerdote, y yo me encontraré contigo en el altar. Ahora ya no necesitamos, por eso David lo sabía, David tenía esa revelación de parte del Espíritu de Dios, y entonces decía, alzaré mis ojos a los montes. Él sabía que de los montes no venía la ayuda. Alzaré mis ojos a los montes, como preguntando, ¿los alzaré a los montes? No, dice, yo alzaré mis ojos a Jehová, porque Él hizo los montes, la tierra, y Él me escucha. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es Él. Entonces dice aquí, vosotros sois para mí un reino de reyes, de sacerdotes, nación santa. Luego nos brincamos al verso 1. Estamos en Levítico 19:1. Dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo soy santo. Dios en su presencia, la esencia de Dios es santidad. Yo oí al hermano Yoshio que les hablaba de la fe, que la santidad era fe y fidelidad. Sí les dijo eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque uno de los significados de fe, déjeme de santidad, esta palabra, la palabra la vamos a encontrar en Lucas 1:74-75, y dice así, Lucas 1:74-75 dice, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él
todos nuestros días. Y ahí la palabra santidad, la palabra asiotes, así como lo oye, asiotes del griego quiere decir santidad. Asiotes del griego quiere decir fidelidad, obligación, compromiso, ser fiel en algo. Por eso es lo que le dijo el hermano. ¿Quieres tener santidad? Tienes que tener este significado, tienes que tener este grado de santidad. ¿Cuál? La santidad asiotes. Esta palabra asiotes quiere decir fidelidad, obligación, compromiso, ser fiel en algo. Por eso dice la palabra del Señor: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Hallará esta santidad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos avanzando. Entonces, si ya les había mandado, dice en Éxodo 15:11, estamos mirando ya en este punto cómo la esencia de Dios es la santidad. Fíjese, Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad y en las alabanzas, dice, haciendo maravillas? No hay nadie tan santo ni tan grande como tú. La expresión máxima, el nivel más grande que tiene Dios en la santidad, nadie lo puede igualar. Pero la santidad de Dios traduce a muchos sinónimos: amor, fidelidad, todos los frutos del Espíritu Santo. Ahorita usted lo va a ver. Pero dice Isaías capítulo 6 verso 1, dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro. Usted conoce el pasaje. Y decían: santo, santo, santo es él. Por eso nosotros tenemos que mirar cómo es que Dios quería manifestar su santidad en sus hijos, pero sus hijos se fueron al mal, se inclinaron, su corazón se inclinó a hacer lo malo, y Dios quería manifestar su santidad, pero al momento de hablar con uno de sus hijos, ¡pah!, caía muerto aquel hijo, porque los sacerdotes no cumplieron su compromiso de enseñar al pueblo. Por eso es que hoy en día usted mira a mucha gente que se quita, se pone sola, predica solo, sin que tenga la mayor conocimiento de lo que es la santidad. Libro de Amós 4:2 dice: y Jehová el Señor juró por su santidad. Oiga, y Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Dios veía que el pueblo se había endurecido. El pueblo había menospreciado los estatutos y los mandamientos del Señor. Aún el mismo Moisés, cuando baja, se aira y ¡pah!, rompe las tablas y se vuelve a subir al monte. Si el siervo de Dios cometió ese pecado tan grande de romper las tablas, imagínese el pueblo que se había desenfrenado. Aquel que se había encontrado cara a cara sabía que le había ganado su carnalidad. Por eso es que Dios quería manifestar su santidad en aquellos siervos que estaban dispuestos, pero no podían acercarse a Él. No había hombre que pudiera no cometer un pecado. Y entonces por eso vemos que viene generación y generación y generación y generación, y todos fallaron. ¿Quiénes son llamados los santos? Dígale al que está a su lado: tú eres un santo. Acuérdese, la otra vez que venimos el año pasado o hace 2 años, no me recuerdo, les hablaba acerca de la santidad que es por posición y la santidad que es por fruto.
Porque la santidad que es por fruto es la que Dios demanda, que dice: y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Vosotros sois santos, son apartados. Claro, amén, gloria a Dios. Dios te da una separación, te escoge. ¿Cuántos dicen amén? Yo le decía a los hermanos: usted se ha puesto a pensar que entre más luz haya en usted, entre más luz haya en usted, ¿sabe que usted va a alumbrar? Usted va a alumbrar a otros. Pero yo le decía a los hermanos allá en la iglesia, le decía que cuando Dios mira que la luz que hay en ti a través de la palabra que he recibido, dice que Dios te separa de las tinieblas. Cuando tú empiezas a entender la palabra que te santifica, porque dice que la palabra, su palabra es verdad. Y Jesús le dijo a Dios: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿O no? Cuando usted está recibiendo palabra, y usted está recibiendo la palabra, así como decía el hermano, dice que Nehemías dedicó su corazón a estudiar la ley. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la empezó a estudiar, la atesoró en su corazón, y dice que empezó a estudiarla y a practicarla y a ponerla por obra. Así tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que ponernos metas en corto, en mediano y a largo plazo. ¿Cuánta santidad estoy dispuesto a alcanzar? ¿Cuánto estoy dispuesto a apartarme de las cosas que me están separando de la esencia de Dios? Nosotros tenemos que tener visión espiritual, no terrenal. Hay 7 mujeres que Jesús discipuló, 7 mujeres. Y las 7 mujeres, al momento que Jesús las sanó, se hicieron sus discípulas. El discipulado, el ministerio no es exclusivo para el hombre. También la mujer tiene un compromiso con el pueblo del Señor. Usted puede mirar en la escritura que cuando Dios tuvo un encuentro con la samaritana, dice que el Señor la trabajó no de la misma manera que Marta ni María Magdalena. ¿Sabe cómo trabajó a esta mujer, a la sirofenicia? Digo, a la samaritana. La tuvo que ministrar, porque ella creía que ya se sabía todos los discipulados. ¿Sí o no? Y le dijo: ok, ¿ya acabaste? Sí, ok. ¿Quieres ser usada por Dios? ¿Quieres que la gente te crea? ¿Quieres que la gente mire que ya hay santidad en ti? Sí, llama a tu marido. No, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, y al que tienes no lo es. Diga conmigo: la trabajó en la administración. ¿Sabe cuántas hermanas quieren servir aquí y quieren anhelan porque mire, anhelar avispado no quiere decir anhelar ser pastor. Si usted busca en otra Biblia, dice: ¿anhelas un liderazgo dentro de la iglesia? A ver, ¿cuántas hermanas anhelan un liderazgo dentro de la iglesia? Poquitos amenes. Es lo que le digo. ¿Por qué las mujeres han dejado de discipularse? Porque ya perdieron los sueños. Mire, ya terminaron su casa, ya terminaron el aplanado, compraron su pantalla, estrenaron carro. Los hijos ya se dijeron: ya, Señor, los años que me queden, pues ya. No debe de tener visión en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, es que ya no puedo cantar ni ya. No, pero puede orar. Usted puede hacer una atalaya dentro de la casa de Dios, ¿o no? Bueno, vámonos, porque creo que me estoy desviando. Salmos 89:5. Mire, muy rápido. Es que el tema es breve. Salmo 89, perdón. Salmo 89 del 5 al 7 dice: oh Señor, los cielos celebran tus maravillas, como también tu verdad. ¿En la congregación de quién? ¿En la congregación de quién? Entonces, ¿quiénes son los santos? Los que están cercanos a Dios, los que están cerca, los que habitan en su presencia. Por eso, ¿sabe cuántas veces la gente viene a la iglesia y llega con su mamá y con su prima? Se murió un familiar y le dicen: órale tú que vas a la iglesia, órale tú. Y le no, ¿cómo crees? No, pues es que, ¿qué pasa? ¿Por qué no se sienten aptos? No, déjale, llamo a mi pastor. No, usted, para eso está discipulando.
Usted está cerca de Dios. Usted tiene que saber qué palabra le va a soltar. Porque dice que todos aquellos que crean en su nombre, dice, de ellos brotarán ríos como agua. Entonces dice aquí, Salmo 89, dice, como también en tu verdad en la congregación de los santos, porque ¿quién hay en los cielos que pueda igualarse al Señor? Fíjese, ¿usted cree que haya alguien que se pueda igualar a Dios? Mire, ¿cuántas veces, por eso decía David, alzaré los ojos a los montes de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él alzaba los montes y él provocaba que se manifestara la presencia del Señor. Nosotros tenemos que cambiar este lugar. Cuando nosotros estamos todos en la santidad, dice que este lugar se vuelve santo. La presencia de Dios, donde Dios mora, ahí está su santidad. ¿Sí o no? Dice la Biblia, yo habito en la santidad, pero también habito, dice, con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Sí dice así o no? Yo no tengo que tener, si el pastor me habla, me pone, usted órele a Dios. Y usted va a radiar una santidad. Cuando usted sirva, cuando usted tenga problemas, van a ver su santidad, van a ver su amor, van a ver su dominio propio, van a ver los frutos del Espíritu Santo en usted. Y entonces van a decir, este es digno de que sirva. Pero bueno, entonces Hebreos 12:21 dice, mas vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Si dice que Dios habita en Sión, yo le decía a mis hermanos allá en la iglesia de Tláhuac, les decía, ¿cómo esperamos que la presencia y la santidad de Dios se mueva dentro de nosotros si en medio de nosotros hay murmuración, hay chisme, hay contienda, hay competencia? Nosotros ya no le estamos dando nuestras danzas, nuestras alabanzas a Dios. ¿Quién sabe a quién se las estamos dando? Por eso es que es necesario que el sacerdote haga un recuento y diga, hemos perdido esto. Más vale que se pierdan unos cuantos a toda la congregación. Porque el pueblo a veces piensa que es por sus fuerzas, a veces el pueblo piensa que es por su economía, y no es así. Porque dice la palabra que cuando Dios iba a llevar a Gedeón a pelear, le dijo, llévalos a las aguas que yo los probaré. Y Dios no los desecha, pero Dios no va a ocupar a aquella gente que solamente se siente a recibir la palabra cómodamente. A esos no, eso Dios le va a decir, váyase para su casa. No, viene el domingo, mire, no se cansa, lo veo medio estresado. No, los que se van a ir a la guerra son los que toman el agua, pero siempre están atentos. ¿Qué va a pasar? Que no se roben un carro, que rompan la ventana, a ver cómo están los baños. Voy a echar si hay una maestra, si llegó él. ¿Sí me explico? Porque esa es la santidad, la fidelidad, el estar atento a lo que falta en la casa de Dios. Pero entonces dice la palabra, es que le estaba dando aquí los nombres, ¿verdad? ¿De dónde? Como en su presencia, todos los que están en su presencia son los que se acercan a Dios, y esos son los santos. Pero fíjese lo que dice aquí en Éxodo 19, cuando Dios baja y desciende y habla con Moisés, le dice, habla a toda la congregación de Israel y diles, seréis santos porque yo soy santo. Entonces Dios hace un pacto en el pueblo de Dios y le dice, ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, 19:5, Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz, oiga, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, acuérdese que un pacto es una alianza, diga conmigo, una alianza. A ver, ¿cuántos han pactado con el Señor? A ver, otra vez, vuelvo a repetir. ¿Cuántos han pactado con Dios? La Biblia dice que Dios no pacta con hombres. Solamente pacta con el santo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres hacer un pacto? Tienes que estar dentro de Cristo. Tienes que ser parte de Cristo. Tienes que tener el Espíritu de Cristo dentro de ti.
Pero si tú lo quieres hacer en tu carnalidad, por eso mucha gente dice, te lo encuentras, oye, ¿cómo va? No te he visto en la iglesia. No, dice, pues es que no he podido, pero yo y Dios tenemos un pacto. Ay, Dios mío. Entonces por eso aquí Dios le dice, ahora pues, si en verdad, oiga, si en verdad, dígale al que está a su lado, si en verdad has escuchado la voz de Dios, se va a mirar. Aquí no es de que cuánto sabes, aquí es de que cuánto pones por obra. Si en verdad habéis escuchado mi voz y guardas mis pactos, mis mandamientos, mis preceptos, lo que tú, porque mira, yo te voy a prometer esto. Y ahí están las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero él dice, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por eso el pueblo le decía, no, Moisés, yo no me quiero comprometer porque a mí de repente me gusta ir a las pachangas, de repente me gusta ir al Cerro de la Estrella. No quiero venir a la Semana de Santidad, voy a ver ahí para recordar aquel. No. Dios no nos mandó a hacer fiestas paganas. Dios nos mandó a celebrar el bautismo y la Santa Cena. ¿Cuántos de aquí se han preguntado, decir, llevo tantos años en la iglesia y no domino las 7 fiestas que Dios nos mandó a hacer a nosotros? ¿Cuál es la aplicación hoy en día? Esto debería de estar lleno. Mañana usted vaya al discipulado, digo al discipulado. Mañana usted nada más vea, prenda su televisión y mire cómo se pone en Iztapalapa. Aquí tendría que estar lleno porque todo el año estamos aquí pegándole a la palabra. Santo es el Señor. Pero sabe, van a decir otros, ya fui 4 días, pues eso nomás que, no hombre, mi hermano, dice, con un día que yo me vaya me pierdo, porque Dios tiene destinado lo que se va a predicar esta semana en este lugar. Entonces, como ellos no se quisieron comprometer, entonces le dijeron a Moisés, no, tú habla con Dios, ahí tú nos dicen qué es lo que quieren. ¿Sabe? Por eso mucha gente dice, hermana, hermano, ahí le encargo por mis hijos. Ahí ora, como sabe que la hermanita viene a Ejército de Padres en clamor, ahí le deja todas sus peticiones y ella se va a vender. ¿Cómo espera que Dios le conteste si está apartada de Dios? No hay santidad en ella, no hay compromiso, no hay fidelidad, no hay responsabilidad. Y entonces dice que ellos, como vieron que los sacerdotes ahí estuvieron, dice que el pueblo se sentó a jugar, se sentó a beber y empezó a jugar. Dice que comieron, bebieron y empezaron a jugar. Y entonces dice Isaías, hijos crié y hijos engrandecí. Se empezaron a sentir que ya eran pastores, que ya eran los ancianos, que ya era la líder. Dice, pero ahora ya no pierda la santidad. Y entonces dice en el libro de Malaquías que los sacerdotes empezaron a decir, qué fastidio es estar revisando y estarnos consagrando. Qué fastidio. Así mucha gente dice, uy, qué fastidio, ¿para qué voy toda la semana? Señor, llevo 33 años aquí en la iglesia y mira, no he podido pasar de esa banca. Y entonces fíjese que Dios, cuando manifiesta un juicio, ¿por qué cree que lo hace? ¿Cree que cuando Él levanta un juicio es para destruir o es para manifestar su santidad? Mire, se lo voy a mostrar. Libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 22. ¿Está conmigo? ¿O cambiamos el tema? Porque yo oí ayer allá en la marcha de gloria y oí al cabecita de algodón. Oí al cabecita de algodón que decía que se fue a predicar a Brasil, porque dicen que Brasil es la mayor marcha de gloria. Yo nunca he ido a Brasil. No voy a ser como aquel hombre que dice, ay, tengo ganas de ir a Japón. Ay, hermano, ya fue. No, dice, porque otra vez también tuve ganas de ir. Hoy también. Yo no he ido a Brasil, pero dicen que la mayor marcha de gloria, no sé cuántas miles de almas se juntan para la marcha de gloria, pero dicen que es el país que más masa se junta, o más gente en la marcha de gloria. Y entonces dice que lo invitaron a predicar a cierto lugar, y dice que al momento de predicar, dice que sintió
Dice, yo la verdad no sé si fue Dios, si fue el Espíritu, yo no sé, ni quiero saberlo, yo no pregunto, dice. Y entonces le dije al siervo, al que me invitó, le dije, siervo, Dios me pone que predique en este lugar sobre el diezmo. Y que le dijo el pastor de ahí, te prohíbo que hables del diezmo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dice, porque aquí no se diezma, aquí se da el 100%. ¿Cómo ve, Carlitos? Y yo cuando oí eso dije, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? ¿Por qué no adoptar la visión? Yo le digo allá en la congregación, hermanos, nosotros tenemos ejemplo. Los hijos, dice que los hijos tienen que ser como su maestro, ¿verdad que sí? Pero siempre el hijo lo respeta al padre porque pues fue su mentor. Pero ¿cómo fue Salomón? Lo que hizo Salomón. Salomón hizo el templo, pero no porque él hubiera tenido la visión, su papá se la trasladó. Usted está adoptando la visión de esta casa. Casi Carlitos y yo llevamos casi el mismo tiempo de la congregación. Él me lleva creo que por un año nada más. Pero ahorita nosotros allá en Tláhuac ya estamos orando para que Dios nos dé un terreno. Porque de ver yo le decía al Señor el sábado que predicaba en el clamor, le decía, estaba yo así predicando, iba a predicar un tema que se llama la responsabilidad de nosotros como padres de ser maestros. ¿Sabe que el ser maestro es un don? Y dice, no, pues es que yo ni retengo la mente, dice. El Espíritu Santo le va a recordar. Dios nos dijo que desde que nos paremos y nos acostemos, que le enseñemos a nuestros hijos sus mandamientos, ¿sí o no? Entonces nos está diciendo que seamos maestros. Entonces yo estaba llorando ahí y veía así 4 lugares y estaba así lleno todo esto así de sillas, y nada más habían 4 aquí. Y yo estaba así orando y le decía, Padre Señor, ya 5 años en este lugar, predicando todos los domingos, los viernes, los sábados, y mira, Señor. Y clarito llega el pensamiento que dice, el sembrador espera su fruto pacientemente. Dije, ay, Dios mío, otros 5 años. Y de repente, hermano, mire, empezó a entrar la gente. Y dije, gracias, Señor. ¿Sabe qué triste es para uno como líder, como pastor, que estamos buscando la santidad, estamos buscando la presencia de Dios y la gente sea indiferente? Que la gente no adopte la visión. ¿Sabe que uno de los problemas, mire, hermano, ahorita está en mi corazón predicar allá en la iglesia acerca de lo que es la lepra? ¿Sabe que la lepra, una vez que se manifiesta en el hombre, contagiaba toda su casa? Y hasta las paredes las tenían que tumbar. ¿Por qué cree que la gente se empezaba a poner leprosa? Porque el primer problema que vemos en la Biblia, al primer leproso fue una mujer. Y dice que empezó a murmurar por su autoridad. Y dice que se estancó el pueblo. ¿O no? ¿Quiere reconocer una persona que está leprosa? Dice que la lepra surge cuando se le ve una hinchazón y una mancha blanca en su cabeza. Ahí lo dice. Lea el Levítico 14. Cuando alguien ya se siente más que su pastor o que su pastora o que los líderes, dice, no, hombre, yo para qué, yo lo hago y no necesito de nadie. Y es más, una persona que estaba leprosa en los tiempos antiguos se apartaba porque no podía estar con la congregación. ¿Quiere ver una persona que está leprosa aquí? Bueno, en este lugar no, porque ya aquí dice que aquí ya no hay. Pero dice que cuando vayan a otros planetas ahí lo van a ver. Dice que una mujer o un hombre que está leproso, cuando no manifiesta la santidad de Dios, dice que no se encuentra en equipo en la iglesia, se aparta solito. Esa es la primera característica. No, ¿qué haré él? No, yo aquí, yo solo. Y va a trabajar con él. No, a mí déjeme sola, yo mejor póngalo con otro. Se siente mejor que los demás. Porque no se sube al monte. Se empieza a alejar, cree que ya lo sabe todo. Entonces dice que el pueblo empezó a pecar. Y entonces Dios empezó a levantar juicio, pero el juicio que Dios manda al pueblo no es para destrucción.
Cuando Dios levante un juicio en tu familia, en tu casa, que Dios no lo quiera, tienes que ponerte las pilas y decir: ¿por qué vino este juicio? ¿Por qué está esto en mi casa? El propósito de Dios no es que te destruya, el propósito de Dios es que te vuelvas a Él. Entonces dice aquí, déselo fuerte al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es Él. Mira, hermano, ya no se me alcanza el tiempo y todavía no entramos al tema. Éxodo 36 dice, Ezequiel 36, 22 dice, Ezequiel 36, 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Oiga, que habéis profanado entre las naciones donde fuiste. ¿Cuántos decimos que somos hijos de Dios? Si tú eres hijo de Dios y Él es santo, yo tengo que ser santo. Pero muchas veces la gente blasfema al santo de Israel por mi causa. En la Biblia, cuando Jesús oraba, dice que llegaron sus discípulos ahí en el libro de Lucas 11, ahí usted lo puede mirar, capítulo 1, Lucas 11, 1. Y entonces dice que le dijeron sus discípulos: maestro, enséñanos a orar. Y usted se sabe la oración modelo. Pero en la oración modelo hay 7 bendiciones del Padre Nuestro que usted y yo deberíamos de ya conocer y dominar. Porque como le digo, de mínimo, muchos de los que estamos aquí ya tenemos 3 años en el Evangelio, de mínimo. Tal vez no sepa escatología, tal vez no tenga revelación, pero lo básico en la oración lo sé. Primera bendición del Padre Nuestro. Lo primero es que debes de saber que cuando vas a orar, le vas a orar a tu Padre: Padre que estás en los cielos, santificado. ¿Usted cree que Dios necesita que santifiquemos su nombre? Lo que quiere decir ahí que nosotros debemos de entender que Él es el único que nos puede santificar. Entonces, primera bendición, que es nuestro Padre. Segundo, que Él es el que nos santifica. Haga lo que haga el hombre, nunca jamás se va a poder santificar si no usa la sangre del Cordero, si no usa a Jesús. Pero ahorita le voy a mostrar con la Biblia, que no solamente la sangre, sino el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que aquel que lo contriste, que lo blasfeme, no tiene perdón ni en este siglo, ¿verdad? Ni en el venidero. Usted va a mirar por qué. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú tienes que saber que tú te tienes que santificar para hablar con Él. Venga a nosotros tu reino, lo reconoces como rey. ¿Estamos aquí? Hágase tu voluntad, lo reconoces como Señor. Danos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, es tu proveedor. Y líbranos de todo mal, Él es tu libertador. ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Dios bendito de la gloria? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso los hijos que se santifican, todo lo llevan al Padre, siempre lo llevan al monte. ¿Por qué? Porque saben que en el monte le va a dar acceso a las moradas. Entonces déjeme le leo esto, porque es aquí donde quería verle. Dice: por lo tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, porque voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones donde fuiste. Verso 23: vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones. ¿Sí dice así, vindicaré? ¿Sí dice su Biblia así? ¿Sí dice así, vindicaré? Vindicaré la santidad de mi gran nombre. Y la palabra vindicar quiere decir defender o exculpar a una persona injustamente, especialmente por escrito. Entonces Dios tenía que demostrar. Dios dice que Dios no puede ser burlado, ni nadie se burla de Él. Entonces dijo: son mis hijos, pero voy a vindicar mi santo nombre. Entonces lo que les está diciendo ahí: voy a defender, voy a exculparlos de esa maldición que han hecho. Por eso es que Dios, cuando levanta un juicio, Él mismo, por eso es que entonces ahora tenemos al Espíritu Santo.
Porque Él es el que va a vindicar, porque antes no lo teníamos y por eso blasfemaban y por eso actuábamos en contra de los, porque no conocíamos quién era. Pero ahora, entonces dice que entonces manda a Jesús. Porque todos los siervos que Él levantó, sí los usaba, pero por una y otra cosa no terminaban la carrera de buena manera. No como Dios la quería que terminaran. Y entonces veía y dice, quiero reivindicar mi santidad, pero no la pueden retener. Y entonces dijo, por amor a su nombre, por amor de mí mismo, dice que Él vino, ¿verdad que sí? Vino, se preparó un cuerpo, entró. Y usted mire que Jesús viene a esta tierra. ¿Para qué? Para establecernos la santidad que nosotros no podíamos alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted vea en la Biblia que a Jesús jamás le llamaron santo, solamente aquellos que Dios se lo reveló. Porque dice que un día Jesús estaba enseñando en la sinagoga y entonces dice que un demonio se levantó y le dijo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo del Dios Altísimo? Pero otra Biblia dice, ¿qué tenemos que ver contigo? Sabemos quién eres, eres el Santo de Dios. Y le dijo, cállate. ¿No? Y luego Pedro, ¿quién eres? Tú eres el Santo de Dios, le dice. Pero Jesús jamás se atribuyó el nombre de santo, porque el santo siempre era el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre, déselo fuerte. Entonces Jesús cuando baja las aguas, dice que se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y ahí se quedó. Porque anteriormente de Jesús solamente bajaba el Espíritu Santo, los habilitaba y se regresaba otra vez con el Padre. Y Jesús dijo, ahora mi propósito, mi mandamiento que Dios me mandó a hacer es que se haga su voluntad. Y su voluntad es que reciban al Espíritu Santo para que estén en santidad y entonces entiendan que son hijos del Dios Altísimo. Y entonces dice que Jesús los discipuló por 3 años y medio. Y dice que una vez que resucitó, dice que le sopló el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí o no? Y luego les dijo a sus discípulos, vayan a Jerusalén y no salgan, y ahí recibirán y serán embestidos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que ahora el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. Y entonces si nosotros queremos hablar de santidad, necesitamos irnos a ver a los dones del Espíritu, cuáles son los dones y cuáles son los frutos. Y si se evidencian y si todo el cuerpo lo tiene, son movidos por un solo espíritu el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ya se me acabó el tiempo, pero me faltan, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. ¿Cuáles son las características de aquellos hombres y mujeres que buscan la santidad? Con esto voy a terminar. Son 7 puntos. Espero que les sirvan para que usted pueda buscar la santidad. ¿Cuántos anhelan la santidad del Señor? ¿Por qué no sube el del piano ya para ministrar y decirle, Señor, tu santidad en este lugar envíala? ¿Me permites, Carlitos, que suban los de mi alabanza, los de mi grupo? Es que les dije que prepararan un tema, un canto especial para usted y para mí. Sí, quiere que lo canten, o dejamos a los de la casa. Es que hay que arrebatar bendición, ¿o no? Por eso dice, no, este hasta dice que hasta con el queso que había en la mesa también se lo llevó, dice. A ver, pasen los de la alabanza. Es que usted debe de saber que el Señor siempre buscó la mejor manera de morar en nosotros, que su santidad morada en nosotros. Y entonces ahora su santidad mora a través del Espíritu Santo. Pero necesitamos evidenciar cuáles son esas 7 características. Primera de Tesalonicenses 3, primer libro de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12 al 13 dice: y que el Señor os haga crecer y abundar en el amor para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos con vosotros, a fin de que Él afirme nuestros corazones
irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y el Padre, y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces, Él es el que va a tener que nuestro corazón, dice aquí, que nuestro corazón se afirme irreprensible en la santidad. La santidad se tiene que manifestar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en tus acciones, en tus pensamientos, en tus intenciones, en tus oraciones, en tus emociones. El Espíritu Santo tiene que tener total autoridad sobre tu cuerpo. Por eso tristemente a veces veo a siervos, siervas, que a veces platico con ellos y de repente veo que se les salen las groserías y digo, no, este no anda buscando la santidad. Este no rasura su bigote, este no rasura su barba, no tiene cuidado. Y mire,